A ver, cuando pensamos en una carta, nos imaginamos algo tranquilo, ¿verdad? Pues nada que ver. El primer capítulo de Gálatas, eso no es una simple carta, es literalmente un campo de batalla. Es uno de los textos más intensos y apasionados que escribió el apóstol Pablo. Y ahí, en esas líneas, se está librando una lucha tremenda por el mismísimo corazón de la fe, el Evangelio. El Evangelio puro, sin adornos, sin nada añadido. Y claro, esa batalla de hace 2000 años nos salpica hoy y nos lanza una pregunta a la cara, una pregunta fundamental. El mensaje de salvación en el que uno confía, en el que descansa, ¿es de verdad el Evangelio de Cristo o es, una versión tuneada, una versión modificada por el hombre? Fijaos, esta es la cuestión central, el meollo del asunto que Pablo va a abordar con una urgencia que es que casi se puede sentir el temblor en sus palabras. Y es que aquí es donde la cosa se pone seria, de verdad. Pablo no empieza con los típicos saludos cordiales, espero que estéis bien, ¿qué va? Nada de eso. Arranca con asombro, con un shock que es casi palpable. Imaginaos la escena, se puede sentir su desconcierto total al ver que las iglesias que él mismo había fundado estaban abandonando, y tan rápido, la verdad más importante de todas, la gracia. Y ojo, no hablamos de un pequeño desvío doctrinal, no, esto era una deserción espiritual en toda regla. Así que para entender bien la gravedad del asunto, vamos a desglosar este capítulo en 4 puntos clave. Primero, veremos en qué consistió exactamente la traición al Evangelio. Luego, la defensa de Pablo, porque él se presenta como un apóstol no de hombres. En tercer lugar, analizaremos el peligro de otro Evangelio y cómo nos afecta hoy. Y por último, lo más importante, cómo podemos mantenernos anclados en la verdad pura. Venga, pues empecemos por el principio, la traición. Y es que es crucial entender esto. Lo que pasaba en Galacia no era un debate sobre si este detalle teológico era así o asá. No. Era un ataque directo, a la línea de flotación, al fundamento mismo de la fe. Estaban intentando arrancar y cambiar el corazón del mensaje. Entonces, ¿quiénes eran los malos de la película aquí? Pues un grupo al que conocemos como los judaizantes. Imaginaos a estos maestros llegando a las iglesias recién fundadas, y su mensaje era, en resumen, oye, eso de creer en Jesús está muy bien, es un primer paso genial, pero no es suficiente. Para ser salvos de verdad, vosotros, que sois judíos, tenéis que circuncidaros y cumplir la ley de Moisés. O sea, lo que estaban haciendo era añadirle cosas, obras humanas, a la obra que Cristo ya había completado. Un Jesús más. Y fijaos qué contraste tan brutal, es que es blanco o negro. Por un lado, el Evangelio de Pablo, el de la gracia. Su fuente, Dios mismo, una revelación divina. El requisito, simplemente fe en Cristo. Y el resultado, libertad, auténtica libertad espiritual. Y por el otro lado, este Evangelio alterado. Su fuente, tradiciones humanas. Su requisito, fe más obras, más rituales. Y el resultado, pues justo lo contrario, esclavitud. Esclavitud a un sistema de reglas del que Cristo precisamente había venido a liberar. Claro, los judaizantes eran listos. Sabían que para que su evangelio falso calara, no bastaba con contarlo, tenían que destruir el verdadero. ¿Y cuál es la mejor forma de desacreditar un mensaje? Pues desacreditar al mensajero. Así que su segundo frente de ataque fue directo a la yugular, a la autoridad de Pablo como apóstol. Era una estrategia, la verdad, muy astuta y bastante maliciosa. Lo que vinieran a decir era algo como, este Pablo no es de los apóstoles pata negra, no es de los que estuvieron con Jesús desde el principio en Jerusalén, su mensaje es de segunda mano, seguramente lo entendió mal, está incompleto. ¿Veis la jugada? Si conseguían que la gente dudara de Pablo, el mensajero, automáticamente la gente dudaría de su mensaje de libertad en la gracia. Y aquí es donde la defensa de Pablo es simplemente brillante. Él no se pone a filosofar ni a dar argumentos teóricos, no. Pone su propia vida sobre la mesa como la prueba definitiva e irrefutable. Les dice, ¿os acordáis de mí? ¿Yo era el que perseguía a la iglesia con un celo fanático? Les narra su encuentro radical sobrenatural con Cristo resucitado camino a Damasco. Y subraya un detalle que es crucial. Después de eso, no fue corriendo a Jerusalén a pedir permiso o a que los demás apóstoles le dieran un cursillo. No, señor. Él insiste en que recibió el Evangelio directamente de Jesucristo. Y este es el jaque mate de su argumento. Pablo lo declara con una autoridad que casi asusta. El Evangelio que yo anuncio no es una invención humana. No lo aprendí de nadie, no es una tradición que me contaron, es una revelación directa de Jesucristo. ¡Bum! Esto desarma por completo a sus oponentes, porque si el Evangelio viene del propio Cristo, entonces es intocable. No se puede negociar, no se puede actualizar y desde luego nadie puede venir a mejorarlo. Bueno,
Y todo esto, que parece historia antigua, nos aterriza de golpe en nuestra realidad. Porque, seamos sinceros, el peligro de retorcer el Evangelio no es cosa del siglo I. La tentación de añadirle un poquito de esto o quitarle un poquito de aquello a la obra de Cristo es tan real hoy como lo fue en la antigua Galacia. Es el mismo error de siempre con un disfraz moderno. Así que, la pregunta que tenemos que hacernos, con total honestidad, es: ¿qué formas, qué disfraces toma hoy ese Evangelio diferente? Porque a veces es súper sutil, casi imperceptible. Otras veces es descarado. Pero da igual la forma, siempre es peligrosísimo, porque su objetivo es el mismo: desviar la confianza del único lugar donde está segura, que es la obra terminada y perfecta de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en el legalismo, esa vocecita que dice que para que Dios nos acepte de verdad tenemos que cumplir una lista de reglas, de disciplinas, que depende de nuestro rendimiento. O, por otro lado, el famoso Evangelio de la Prosperidad, que le añade a la cruz la promesa de que si tienes suficiente fe, Dios está obligado a darte salud y riqueza. También está el relativismo, que es como diluir el Evangelio quitándole su exclusividad y diciendo, bueno, al final todos los caminos llevan a Dios. E incluso su opuesto, el libertinaje, que coge la gracia y la retuerce hasta convertirla en un vale todo, en un permiso para pecar. Todos, sin excepción, son evangelios diferentes. Y ante estas distorsiones, la reacción de Pablo es tremenda. Es que no se anda con rodeos. 2 veces, en este mismo capítulo, dice que cualquiera, y da igual que sea un predicador famoso o hasta un ángel bajado del cielo, si predica un evangelio diferente, sea anatema. Y esta palabra, anatema, es de las más fuertes del vocabulario bíblico. Significa literalmente maldito, entregado a la destrucción. ¿Por qué tanta dureza? Porque esto nos enseña que la pureza del evangelio no es un juego, es un asunto de vida o muerte eterna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo las podemos proteger de todo esto? La respuesta de Pablo es clara y sencilla. Hay que anclarse. Anclarse en la verdad pura del Evangelio y permanecer firmes sobre el único fundamento que vale, que es Cristo. Si nos tuviéramos que quedar con una sola cosa de Gálatas 1, sería esta: el Evangelio no es una filosofía humana que va cambiando con las modas, no es una opinión que se pueda debatir o adaptar para que suene mejor, no, es una revelación divina, es inmutable, es eterna, se entregó una vez y para siempre, y nuestra única tarea es creerla, guardarla como un tesoro y proclamarla con fidelidad. Y todo esto nos deja con esa reflexión final, la pregunta que Pablo lanzó en Galacia y que sigue resonando hasta hoy. Una pregunta que cada uno debe hacerse en lo profundo de su corazón. ¿Dónde está puesta de verdad la confianza para la salvación? ¿Descansa total, absoluta y únicamente en la obra de Cristo en la cruz? O si somos brutalmente honestos, ¿descansa en Cristo más nuestro buen comportamiento? ¿Cristo más nuestras disciplinas? ¿Cristo más tener la teología correcta? ¿Cristo más cualquier otra cosa? Gálatas 1 es un llamado a gritos, un llamado urgente a soltar, a abandonar cualquier más y a descansar por completo y solamente en Él.